Bien, buenas noches. Antes que nada, les saluda el ingeniero Paul Ramos. Conmigo vamos a trabajar esta segunda sesión de nuestro curso Diplomado de Administración de Base de Datos con Oracle DB. Vamos a empezar. Vamos a acomodarnos acá. Bien, buenas noches, chicos. Ya con José estamos conversando. Julio César, ¿me escuchas, por favor? Si me compartes. Sí, Julio César, estamos por ahí. Estoy en el chat. Ok, perfecto. Hoy día vamos a comenzar ya con nuestro recorrido a nivel de e-learning. Les voy a entregar de una vez el escritorio con el que voy a trabajar hoy. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Muy bien, ok. Antes que nada, entrar a nuestra plataforma. Ustedes ya tienen el link de acceso a la plataforma. Muy bien, ustedes tienen el Database Foundation alumno y yo voy a trabajar con el Database Foundation docente. Recordemos que nuestro curso está íntegramente en español y no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema. ¿Ok? Bien, la pantalla que ustedes tienen a continuación es mi pantalla instructor y ustedes tienen su pantalla estudiante, ¿sí? Seguramente van a haber algunas diferencias, me imagino yo, en el tema de contenidos, básicamente es en la interfaz. Los contenidos son muy similares. Tenemos la información sobre el curso, que necesito pues que lo vayan manejando. Por ejemplo, tengo los documentos en PDF que se van a distribuir a lo largo del entrenamiento, los archivos zipeados o comprimidos, ¿no?, con los que vamos a trabajar, algunos elementos de solución que los tengo yo como instructor y algunas herramientas de solución práctica de los ejercicios que ustedes van a llevar. Lo que ustedes tienen como alumnos básicamente es la lección interactiva. Esta maquinita representa tu lección interactiva. Ahorita les explico qué significa eso. Tenemos la guía del alumno en diapositivas PDF que ustedes pueden descargar y lógicamente imprimir, que en realidad vendría a ser lo mismo que tenemos en la lección interactiva. La lección interactiva es una especie de animación, ¿no?, animación flash, digamos, por eso es que el Adobe funciona ahí. Y este es un PDF que ustedes pueden descargar y pueden imprimir para seguir estudiando, ¿no?, en sus momentos de ocio. Tenemos la práctica del alumno,
¿no? Lo que están viendo a continuación son los iconos que vamos a utilizar en la plataforma del e-learning. Tenemos el proyecto, ¿sí? El icono de proyecto, y nuevamente tenemos los CIPiados y los PDF. Esto a nivel de elementos de utilización dentro de nuestra plataforma, ¿correcto? Sobre el centro de descargas tenemos recursos, ¿no? del curso en sí, que pueden ser algún tipo de, no sé, texto, artículo, libro que nos pueda ofrecer Oracle o alguno de sus asociados. Tenemos los recursos de e-learning, que son básicamente software. Lo que más nos va a entregar el Oracle e-learning es software, ¿no? De todo tipo para que ustedes puedan trabajar. Los documentos fuera de línea, que pueden ser documentos, como les decía, de libros o PDFs o CIPiados que ustedes vayan a poder descargar y a la misma vez imprimir y lo puedan utilizar. Porque hay algunos artículos, documentos, libros que son de uso exclusivo de la marca, ¿no? Hay que tener siempre un poco de cuidado con ese tema, por el tema de la piratería y cosas así. Los scripts, guías de usuario, Apex básicamente, que vamos a trabajar en Apex, vamos a trabajar mucho con estos temas de script para descargar temas de contenido a nivel de código y demás. Eso ya en nuestro módulo a posterior. Y las lecciones interactivas fuera de línea, eso quiere decir que yo puedo descargar la lección en formato HTML posiblemente, o en algún formato que solamente corra sobre el navegador, ¿no? Entonces, son nuestros iconos de recursos con los cuales vamos a poder trabajar a lo largo de nuestro curso. Muy bien. Básicamente esa es una presentación inicial. Y empecemos con esta parte, por favor. Si nos abocamos al lado izquierdo de mi pantalla, donde está el contenido de nuestro módulo, acá voy a tener una pequeña introducción. Vamos a tener información sobre el tema de base de datos y modelado. Vamos a hacer algunas acotaciones del modelo de datos. Vamos a ver hoy día básicamente lo que es Oracle Developer Data Modeler. La asignación del modelo físico o al modelo físico, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos iniciales y todo lo que tenga que ver con la introducción al SQL. Estos 6 puntos son nuestros 6 puntos para el presente módulo. Recuerden que estos 6 puntos los tenemos que desarrollar a lo largo del mes de trabajo. En la parte inferior podemos encontrar nuestros exámenes. Les había comentado en algún momento o en la clase inicial, por favor, para eso deben revisar el contenido de nuestro canal. En mi canal personal yo estoy colocando los videos y desde aquí es de donde ustedes pueden ya visualizar, ¿no? Acá tenemos la primera sesión, la primera clase que tuvimos, y acá básicamente les estoy explicando cómo ingresar. Han visto un poco de este tema, les he explicado un tema de los exámenes, pruebas y demás. Entonces, retomando esto, las 3 primeras secciones tienen un examen, una prueba, ¿no? Un quiz. Y tenemos el midterm exam que está aquí, que viene a ser algo así como el examen parcial, ¿no? La primera parcial. Luego la sección 4 y 5 generan un nuevo quiz de ambos temas. Si se dan cuenta es Data Modeler con modelo físico, ¿no? Tienen relación. La sexta también tiene su examen, su quiz, que es una introducción al SQL, y tenemos el examen final. Recuerden que podemos aprobar los 6 quiz, ¿no? Aprobar los 6 quiz, ustedes obtienen el certificado de participación y deben aprobar el examen final para aprobar la certificación del módulo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y para eso, lógicamente, estoy yo, para poderlos orientar y juntos tratar de dar incluso el examen y demás para que ustedes puedan lograr la certificación que buscamos. Entonces, recordemos que este módulo y todos los módulos a posterior tienen 2 certificaciones. Una que es el premio consuelo, ¿no? Si es que no logramos, el premio consuelo sería el certificado de participación en el curso. Y el otro básicamente vendría a ser el certificado del
el certificado del módulo, ¿no? Es la certificación que es la que estamos buscando, ¿correcto? Entonces creo yo que toda esta parte ya está clara. Si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda al respecto, por favor me la hace llegar. ¿Sí? ¿Está todo claro, chicos? Por favor. Sí, bueno, en parte sí. Ok, Mike, Julio, Kevin, buenas noches. ¿Está toda esta parte? ¿Está clara? Sí, está claro. Perfecto. Kevin y Julio. Julio, creo que sí. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la introducción al curso. El primer o la sección 1 del día de hoy. Aproximadamente, matemáticamente hablando, nosotros tenemos 4 lecciones, ¿sí? Por cada sección. Voy a hacer un pequeño recorrido sin irme mucho del tema. Por ejemplo, la sección 2 de base de datos también debe cargar 4 temas, 4 lecciones, y posiblemente tenga 2, 3 o una lección adicional, 5, 6, 7, que básicamente son laboratorios, ¿ya? Entonces, casi siempre la mayoría de secciones tienen 4 teóricas, y si abriera una quinta, sexta o séptima, son los laboratorios que se van a trabajar. Los laboratorios se los he enviado al correo, indicándoles también de dónde descargar. Acá está el correo que les envié hace horas incluso, creo, si no me equivoco. Necesitamos Data Modeler, Oracle Developer, es el Oracle Express Edition, ¿no? Que son las herramientas con las que vamos a trabajar. ¿Alguien ya instaló el Express Edition de Oracle? Por favor, jóvenes, si alguien ha instalado, alguien tiene algún inconveniente, alguien no ha corrido Oracle. ¿Sí? No, yo no instalé todavía. Muy bien, hay un tema acá, ¿no? Por ejemplo, una vez instalado el Oracle, por si acaso, y de una vez lo voy a compartir, es muy posible, es muy probable de que no corra. Porque recuerden, esto ya no es un gestor en escritorio, ¿sí? Acá está el Oracle, ¿correcto? Ya no es un gestor en escritorio, ya no es una aplicación, ¿no? No es un desktop. En realidad lo que tenemos acá es software como servicio. Es una especie de página web que va a correr dentro de un navegador web y que está consumiendo el gestor. El gestor lógicamente está basado íntegramente en consola, ¿no? Entonces, para tener una pequeña interacción entre la consola y el usuario final, es que se crean ciertos ambientes de trabajo, como en este caso sería un ambiente de navegador. Ahora, ¿dónde arranca el Oracle Express? Oracle Express arranca acá, en esta aplicación llamada Get Started, ¿no? Aquí arranca. Pues al hacer clic en Get Started, yo debería tener esta pantalla. Pero sucede en algunas veces que la pantalla no levanta y me aparece un error. Un error que tiene que ver mucho con este tema, con el tema del puerto, el famoso puerto 8080. ¿Cómo soluciono este problema? Porque esta ya es la, por si acaso, si ustedes han manejado SQL en algún momento, o MySQL, en Workbench, por ejemplo, este vendría a ser la interfaz con la cual yo voy a crear los storage, ¿no? Acá voy a poder crear las Application Express, voy a poder crear mis inicios de sesión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Este es mi gestor de base de datos. Acá yo creo la base de datos, voy a empezar a programar las tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto debe correr, se debe ver así tal cual, pero muchas veces se genera un error que viene sobre el puerto. ¿Cómo se soluciona ese error? Bastante simple. Donde ustedes han instalado SQL, Oracle, generalmente es en la C. Ahora, recuerden que la instalación de Oracle Express es siguiente. Pero hay un momento en el que les va a solicitar una contraseña. Muy parecido al momento de instalar el SQL y les pide una contraseña para el superadministrador.
Oracle Express también les va a solicitar una contraseña. Ustedes le ponen la contraseña que les parezca. En este caso no hay, digamos, una restricción, no hay una política, pero siempre es bueno, ¿no? Guardar las formalidades y hacer contraseñas un poco complejas. Y se crea en esta carpeta. Acá algo así como que se descomprime. Dentro de la carpeta Oracle vamos a encontrar la carpeta app. Estoy introduciéndome a la carpeta, ¿sí? Y dentro de, permítanme, product. Esta es la liga, ¿no? Estoy en el Oracle X app Oracle Product. Sigo ingresando. Y básicamente esta es la liga, ¿ya? Voy a compartir la liga para todos en un chat. ¿Sí? Ahí debemos llegar. ¿Sí? Siempre va a estar en C, Oracle, Exe, app, Oracle, Product, 11.12, Server, ¿correcto? Ahí les envío. ¿Tienen, por favor, me confirman el envío por chat? ¿Llegó? Sí, llegó. Correcto. Ahí tenemos que llegar. Aquí debajo, casi al final, o depende de cómo esté distribuido vuestro el archivo ¿no? Lo que vamos a tener básicamente es, aquí está el get started, ¿lo ven? ¿Sí? Eso voy a ver que no tengo ningún problema de usar la lupa con el zoom. Parece que no. ¿Se ve? ¿Se distorsionó algo? No, está bien. ¿Se ve el zoom? ¿Sí? ¿Se logra Sí. ver el zoom? ¿Sí? Sí, sí, sí. Aquí tenemos la aplicación, el Get Started, ¿no? Que como ustedes pueden ver, está en formato para un navegador. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Entramos a sus propiedades y lo único que tenemos que hacer, a pesar de que el puerto esté escrito acá, lo único que tenemos que hacer es borrarlo y volverlo a escribir. Eso es todo. Y le damos a aceptar. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Llegamos al Get Started. Clic derecho a propiedades. Y acá donde está la dirección de la URL, simplemente borramos el 8080 y lo volvemos a escribir. Con esto de alguna manera, incluso dándole doble clic acá, ¿sí? Voy a poder ver nuevamente el entorno del Oracle Database, ¿no? Casi siempre se va a ver, ustedes van a tener problemas cuando terminen de instalar, casi siempre digo, porque hay temas ahí de seguridad y todo lo demás, que por ejemplo en Linux no pasa, que no levanta la URL, ¿no? Pero generalmente, como les explico, es por este tema, por el tema del puerto. Entonces, lo único que tenemos que hacer, y bueno, si ustedes van a revisar este post, van a revisar YouTube, van a revisar páginas, ¿no? Hay metodologías más, una es más caótica que la otra, entonces lo único que ustedes tienen que hacer, para no hacerse tanto problema, es llegar a esta ubicación, clic derecho, propiedades, y simplemente reescribir el 8080, ¿no? Lo borran y lo vuelven a escribir. Y le dan a aceptar. Ahora esto puede cambiar si ustedes están usando un firewall, si están trabajando en una máquina con ciertas políticas de seguridad, que de repente por ahí tienen el puerto 8080 deshabilitado, pueden cambiar sus puertos, no hay ningún inconveniente, pero háganlo directamente ahí. Con esta pequeña explicación ya tendríamos instalado el Oracle, no es muy complicado de instalar. También les he explicado cómo deben correr sus aplicaciones en Data Modeler, ¿sí? El Data Modeler se descomprime, no hay que instalarlo, directamente se ejecuta, ¿no? Datamodeler.exe. Le damos doble clic. Ahí está. No hay que instalar absolutamente nada, ¿no?
Entonces, recordar que aquí ya estamos trabajando con ejecutables directos, no hay ningún inconveniente, salvo pues que el antivirus también lo detecte como un punto .exe y lo elimine, ¿no? Pero si no tenemos ningún tipo de problema, deberíamos tener la capacidad de poder ver nuestro modelador. Acá está nuestro Oracle Modeler. Y de la misma manera corre el developer, ¿no? El SQL, Oracle SQL Developer, ¿correcto? No hay que instalar, simplemente se ejecuta. ¿De dónde descargamos el software? Les he pasado, vuelvo a repetir, la información a sus correos. ¿Sí? Volvamos a nuestra clase. Empecemos. La primera lección, ustedes tienen la lección interactiva. Fíjense, hacemos clic en lección interactiva, se me está aperturando una página, y eso es básicamente la lección interactiva, ¿no? Los que somos un poquito antiguos, esto es muy parecido a las lecciones en Flash que habría alguna vez en Macromedia. Y acá abajo, en la parte inferior, tenemos el navegador de la lección interactiva. Ahora, quiero llevarme a la lección interactiva, nos podemos llevar la guía del alumno, que es la misma lección interactiva, pero en formato PDF, ¿no? Usted ya lo imprime, les está dejando este espacio para que puedan tomar notas, etcétera, etcétera. Es lo mismo, ¿ya? No creo que tengamos problemas a este nivel. Entonces yo voy a empezar con mi guía interactiva sobre Oracle Academy. Muy bien, jóvenes, sean todos bienvenidos y realmente espero que esta capacitación sea de vuestro agrado y que logremos los objetivos de nuestro curso. Recuerden que tenemos 6 sesiones durante un mes que debemos empezar a caminar. Y básicamente el fin de semana, o los fines de semana, va a ser los días con más trabajo, en los que vamos a trabajar laboratorios y demás. ¿Sí? Si alguien tuviera alguna consulta hasta aquí, por favor, micrófonos abiertos, cualquier consulta, duda que tengan. No, si el puerto está habilitado, Mariela, no deberías tener ningún inconveniente. El inconveniente o cualquier inconveniente sería siempre y cuando el puerto esté apagado, esté cerrado o esté bloqueado. Pruébalo ahora, ¿no? Instálalo y si tenemos algún tipo de problema, bueno, nos pasas la voz, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Una alerta por acá de algo. A ver. Bien, empecemos. Fundamentos de base de datos, introducción al curso. Toda esta parte, por si acaso, es meramente informativo. No me voy a tomar tiempo acá, ¿sí? Lo que sí sería bueno esto, ¿no? El objetivo que vamos a lograr con esta sesión es desarrollar nuestros primeros diagramas de entidad-relación, utilizar el developer, data modeler, con el que ya lo hemos visto anteriormente, y del data modeler pasar a un modelo físico. Muy parecido a la que en algún momento hacía el RUP, ¿no? El Rational Rows, que tú generabas todo el diagrama de entidades y que con un F5 te generaba todo el código. Básicamente ese es el concepto. Entonces, eso es lo que vamos a lograr, pero con software netamente gratuito. Si ustedes ven las licencias de Data Modeler y demás, son licencias educativas, gratuitas, no vamos a tener ningún inconveniente con piratería o cosas así. Este es el esquema del curso, también lo pueden revisar, se los he enviado al correo, ¿sí? No vamos a tener mayor problema con eso. A mí me están indicando cómo es mi estrategia de curso. Esto es importante para ustedes. Formación dirigida por un instructor, el que habla. El plan de estudios está controlado por proyecto. Ojo, lo que nosotros avancemos en clase se va a validar como competencia en base a aplicaciones en proyectos
que se generan a nivel de, digamos, imaginarios, ¿no? Pero todo lo que nosotros hagamos en clase se deben generar o se deben aplicar a proyectos. Entonces, básicamente es todos los días que nos juntemos va a haber una especie de evaluación basada en los proyectos que nos da Oracle. Y algo importante también es la certificación reconocida por el sector. Eso implica que ustedes van a obtener una certificación válida, una certificación internacional de nuestros amigos de Oracle como marca, ¿no? No como Oracle Academy. También tienen ustedes un descuento y cosas así que en su momento ya pueden hacer uso. Nada, por ahora el Oracle Developer Data Modeler, que lo debemos tener sí o sí, y el acceso al Oracle Apex. De eso nos encargamos nosotros como academia, ¿ya? El Oracle Apex se les va a generar una cuenta, por si acaso les voy a mostrar. Acá lo tengo. Una vez que tengamos la lista, bueno, no la lista, ¿no? Sino en el momento que nos toque, nosotros debemos de pedir es compartir eso también, ¿no? Examen de certificación Oracle, OCA, OCP, etcétera, 50% de descuento de exámenes de práctica y 25% de descuento de exámenes de certificación. Descuento en Oracle University, que es un nivel más que nosotros, lógicamente, es un tema más avanzado. 50% de descuento también en cursos y capacitación, 50% de descuento en eventos, clases virtuales, capacitación on demand, o también en CD-ROOMs autodidácticos, ¿no? O sea, cursos que se les puede enviar. Por si acaso todo esto ustedes tienen acceso. Y además tienen el descuento del 50% en lo que son libros para Oracle Press, ¿no? Que es la tienda, el store de Oracle a nivel académico. Hasta el mes pasado era 75. Me imagino que ha habido algún tema de recorte, ¿no? Supongo yo. Acá está. El acceso al software y solución de la nube, que es justamente Apex, NetSuite y demás, se los voy a entregar directamente como institución. Por si acaso esto funciona mientras ustedes sean parte de Oracle Academy, ¿no? Una vez que ustedes terminen y certifiquen, lógicamente se les da de baja, ¿ya? No es un tema institucional, no es un tema de prueba, simplemente es para entrenamiento, ¿correcto? Pues todo eso sí se les va a entregar llegado el momento. Muy bien. Perdón, me equivoqué de botón. Listo. Entonces, hasta ahí quedamos con el tema de Apex. Acá tienen algunos links. ¿Ya podemos descargar Oracle Database 12c? No, no es recomendable todavía. Si es primera vez que estoy agarrando el gestor o si es primera vez que tengo un acercamiento con tecnologías Oracle, no es necesario todavía descargar 12c. Recuerden que Oracle ya está en su versión 18, ¿no? Entonces ya estamos en la versión 18c o 18e, si no me equivoco. Pero ya es más temas de servicio y está más tirado al tema de nube, así que todavía no se instale en el 12c. De preferencia, trabajemos el 11g, que es una versión mucho más simple para trabajar. Bueno, ya tenemos el resumen. Gracias por estar por aquí. Y terminamos con la primera sección. La primera bienvenida. Ustedes lo pueden leer, lo pueden identificar. No sé, ¿tienen alguna pregunta por acá? ¿Alguna consulta de esa primera parte? Que está mucho más explicado en el video, ¿no? De la semana pasada. ¿Vamos a llegar a ver en algún momento el Oracle 12c o el 18? Sí. Apex justamente maneja, ¿no? El tema de... Apex maneja el tema de 18 en la nube. Entonces sí lo vamos a tener que ver sí o sí.
Entonces, primero vamos a aprender a programar, vamos a ver servicios y demás, y después vamos a trabajar con el tema de Apex. Lo que nos está preocupando un poco es el tema de Java, ¿no? Vamos a tener que hacer un curso de Java con ustedes hasta ahí para poder trabajar con Apex. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Ya. Vamos a la sección 2. Muy bien. Ojo con la llave. ¿Qué dice la llave? Solución práctica. Recuerden, significa que manito con lapicero, práctica. Al finalizar esta sección 1 introductoria, en la lección 2 tenemos una práctica. ¿Sí? ¿Empezamos? Esta sección 2 tiene mucho más contenido. Es importante que ustedes analicen, lo vean. Y les voy a dar algunos alcances adicionales. ¿Ya? Muy bien, chicos, para empezar, por favor, bueno, a excepción de José, necesito ver vuestros audios, al menos los audios, porque creo que nadie se quiere hacer ver hoy día. Mike, decimos hola, por favor. Sí, buenas noches. Listo, estamos ok. Julio César, decimos hola. ¿No tenemos audio, Julio César? Me parece que no. Ok, Kevin Pareja, tenemos audio, por favor. Mariela. ¿Quiénes más estamos por aquí? Lo que pasa es que voy a tratar de hacer la clase interactiva, conversar con ustedes y necesito pues que me respondan, ¿ya? De todas maneras, sean todos bienvenidos y vamos a tratar de acomodarnos, ¿correcto? Ya, justo hoy día no tienen audio, no tienen nada, ¿no? Justo hoy día. Ok, empecemos. Introducción a las bases de datos. Ya nos falta, ¿no? Estamos aquí. Muy bien. Estamos avanzando. Nuestro objetivo es diferenciar entre datos e información, definir qué es una base de datos, describir los elementos de un sistema de gestión de base de datos, identificar las transformaciones en la computación e identificar ejemplos de negocio y sectores donde se utilizan las aplicaciones de base de datos. La mayoría de ustedes debe darse cuenta que lo que están empezando es el desarrollo de un perfil, que es el perfil de DBA. Todos ustedes al finalizar el diplomado se van a convertir en DBAs, en administradores de base de datos, en el tema básicamente del gestor de Oracle. Necesitamos ver ciertos temas básicos y hay que empezar por este, ¿no? ¿Qué es el dato y qué es la información? Entonces, justamente por eso les decía, necesito audio para poder conversar con todos ustedes. Empezaremos con la niña del grupo. Mariela, ¿qué es para ti un dato y qué es información? Bueno, lo dejamos libre, ¿no? Aquellos que quieran participar, dato, información. Bueno, el dato vendría a ser un atributo, una propiedad de una entidad, mientras que la información ya sería un conjunto de datos, ¿no? Algo que como que ya le da un sentido o dentro de un contexto podría darle sentido a uno o dos datos juntos, ¿no? Muy bien, Luis Miguel. Sí, datos, podría ser la unidad, ¿no? Como es la unidad básica de la información, podría ser, ¿no?
¿Sí? Unidad básica, ok. Sí, se nota que están leyendo, muy bien. Muy bien, Mariela. Wikipedia está. Claro, Google. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, qué es el dato y qué es información? Si bien es cierto, dato se puede entender como la unidad básica, dato en realidad, si nosotros hablamos ya como algo más específico, como algo más especializado, el dato viene a ser el registro. Entendemos por registro todo lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver el registro vendría a ser, ¿cómo explicarlo? Muy bien. El registro vendría a ser el elemento más pequeño que tiene una tabla, ¿no? Ese es un registro. Tiene forma, tiene tipo, tiene longitud, etcétera, etcétera. Ese es un registro. Ese es un dato. Mientras que la información viene a ser el conjunto de datos. Entonces, dato como la unidad mínima, como la célula. Y la información viene a ser el todo. Dato es la parte y la información vendría a ser el todo. Según el concepto de Oracle, los datos son hechos recopilados sobre un tema o elemento. Básicamente, para nosotros debemos entender el dato como el registro. Entonces, número telefónico, nombre, dirección, cargo, cosas así, vienen a ser datos. La información es lo que ustedes, al sacar todos estos datos, van a interpretar. La información viene a ser la interpretación del conjunto de datos que estamos formando. ¿Y de dónde sale o a dónde va la información? Esta información básicamente se va a terminar de ver o de dar en los famosos reportes, ¿no? Hasta ahí llega nuestro trabajo como DBAs. Entonces, a mí, por ejemplo, me piden, quiero saber cómo nos ha ido a nivel de ventas los 3 últimos años, ¿no? Entonces, yo voy a recopilar datos y los voy a formalizar en algún tipo de formato, que va a ser un formato, un reporte o algo así, y eso se convierte en información. ¿Cuándo el dato se convierte en información? Cuando el dato se agrupa y se le da una forma, se le da una interpretación. ¿Y para qué? Básicamente lo que ustedes tienen que entender como DBAs, los DBAs existimos para dar soporte a la toma de decisiones de cualquier empresa. Entonces, desde ahí yo tengo que empezar a entender que mi función en la empresa es de las más importantes. O sea, no es de repente como la función de un programador, sin querer de repente atentar, ¿no?, contra las especialidades de ustedes, pero el DBA es el que se encarga de mantener el dato vivo y de obtener información para una posible toma de decisiones. De ahí es que ya vienen los conceptos de Data Warehouse, Big Data, etcétera, etcétera, que vamos a verlo un poquito más adelante. Hasta acá, ¿alguna consulta, algún tema de discusión, polémica que de repente hayamos formado? Y entonces, ¿qué vendría a ser el conocimiento? El conocimiento ya viene a ser el manejo de información. El conocimiento vendría a ser algo así como utilizar la información para tomar algún tipo de decisión. O sea, simplemente con la información ahí, yo no podría hacer nada, ¿no? Es cierto. Puedo ver, por ejemplo, el producto más vendido. El producto más vendido del año pasado han sido, no sé, pues los Pringles, ¿no? Es el producto más vendido. Esa es la información que tengo. Genial, ¿no? Pero sin conocimiento, sin toma de decisión, sin inteligencia, por eso hablamos de los business intelligence o de los negocios inteligentes, esa información no serviría para absolutamente nada. Entonces el conocimiento vendría a ser
cómo yo voy a utilizar esa información, ¿no? Para bien o para mal, dentro de mi empresa, mi unidad organizativa, mi grupo, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Bien, entonces hoy podemos hablar de tres cosas interesantes, ¿no? Tres cosas importantes que podríamos compartir. Dato, conocimiento e información. Que son cosas, como ustedes pueden ver, completamente diferentes, ¿sí? Los invito a ahondarse más, pueden empezar a trabajar. Vamos a crear un foro para poder trabajar estos temas. Big Data, Kevin, dame 2 o 3 minutos y te explico, ¿sí? Por favor. Muy bien. Acá hay un ejemplo básico de lo que es dato, información. Dato, ahí está, miren, ¿no? El 2015, 1 millón, 2016, 2 millones. El artículo 6 prohíbe el uso de propiedad de la escuela para 312 graduados. El 98% de los estudiantes aprobó el examen de matemáticas. Las puntuaciones de los estudiantes en las pruebas fueron dato, ¿correcto? ¿Y qué es la información? Entonces, yo ya puedo juntar la información del dato, el conjunto de datos, y por ejemplo, en esta primera parte de los valores de 1 millón, 2 millones, decidir que esa información puede ser presupuestos anuales. Puedo decidir que esta información que tengo en el artículo que prohíbe el uso de la propiedad puede generarse como implantación regulatoria de una ley, de un artículo, ¿sí? Los 312 graduados, algo así que a dónde van, dónde se van a trabajar, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Dato, unidad básica, dónde se almacena el dato, quién gestiona el dato, cómo es que obtenemos el dato. El dato generalmente se va a almacenar en una base de datos. Gestores de base de datos que ustedes conozcan, pues desde MySQL, está el SQL, está el Oracle, está Postgres, está el DB2 de IBM, Foxport en su momento, está Access, el Excel, que es un gestor de base de datos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, estos datos se almacenan aquí. ¿Y cómo sale esta información? ¿Cómo es que yo exploto esta información o estos datos y los transformo en información? Ahí ya vienen otros tipos de herramientas, ¿no? El análisis service, el tema del Excel con el Power Pivot, por ejemplo, el tema de aplicaciones Microsoft Dynamics para lo que es Big Data, Python para lo que es Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se convierte en información. Pero hoy en día ya no solamente es bases de datos simples. Hoy en día lo que se necesita más que todo son personas que puedan interpretar estos datos y convertirlos en información para toma de decisiones. Eso es lo que falta. Falta la especialización. ¿Correcto? Ahora, definición de una base de datos. Una base de datos es un conjunto estructurado, centralizado de datos almacenados en un sistema de computadoras, proporciona los medios para recuperar, agregar, modificar y suprimir los datos cuando sea necesario, y proporciona los medios para transformar los datos recuperados en información útil. Conceptos que ustedes van a manejar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Me preguntan sobre el tema de Big Data y justamente recae acá los conceptos que vamos a ver a continuación. Muy bien. Voy a repetirlo porque esto lo hice en la primera clase cuando solo Luis estaba ahí hincha, ¿no? del curso. A nivel de base de datos, actualmente voy a tener dos grupos, ¿sí? Un grupo es el OLTP y otro grupo son los OLAP. El grupo OLTP son los Online Transaction Process o procesamiento transaccional
en línea. Y los OLAP son los Online Analysis Process. ¿Sí? ¿Quién es quién y de dónde salen y por qué? El OLAP le da vida, perdón, el OLTP le da vida al OLAP, ¿ya? O sea, vamos a decir que los OLTP son los que dan nacimiento a los OLAP, basados justamente en el concepto de dato-información. Entonces, un OLTP, como dice su nombre acá, dice transacción, ¿no? Transacción. ¿Qué es una base de datos transaccional? Una base de datos transaccional es aquella que asegura, es aquella que hace mantenimiento de datos. Ojo, mantenimiento de datos, no de información. Que comúnmente nosotros podemos utilizar o visualizar el tema de mantenimiento de datos como un CRUD, por ejemplo. En inglés, ¿no? Acrónimo de Create, Read, Update, Delete. En español mal hablado, ABM, ¿no? Alta, baja, modificación, selección o búsqueda. Incluso para el CRUD ustedes pueden encontrar en internet las famosas matrices, ¿no? Ahí existe la matriz CRUD. Ahí tienen información, procesos de almacenamiento por matriz CRUD. Se puede generar todo un tema matricial, ahí está. Creo que esta es la imagen más interesante que vamos a encontrar. Por ejemplo, acá todo lo que son funcionalidades vendrían a ser, por ejemplo, formularios. Y todo lo que están acá son las tablas, las entidades. Esta es una matriz, esto es un ejemplo clarísimo. Y por ejemplo, la funcionalidad que puede ser el formulario con la entidad A tiene read y delete, o sea, solamente puede leer y borrar. Por ejemplo, la funcionalidad 3 con la tabla K tiene CRUD completo, ¿no? Crea, lee, actualiza, borra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es una matriz CRUD. Se utiliza mucho en el diseño de software para establecer los lineamientos y los parámetros de utilización, manejo de lo que es mantenimiento de datos. ¿Correcto? Entonces acá. ABM, lo mismo, ¿no? CRUD o ABM. Alta, baja, modificación. Entonces, una base de datos transaccional es aquella que le da mantenimiento a los datos. ¿Sí? ¿Y qué es una base de datos transaccional? Cualquier base de datos o cualquier sistema que ustedes tengan en mente. Por ejemplo, los sistemas de facturación, ¿no? Un sistema de facturación es un sistema de transaccional. Todos los días facturas, ¿no? Porque guardas clientes, un sistema de recursos humanos, el sistema de matrícula de una universidad, de un colegio. Es decir, todos los sistemas que ustedes vean en el mercado, los sistemas comunes, son transaccionales. ¿Por qué comunes? Recuerden que para ser transaccional debe ser capaz de crear el CRUD. Debe ser capaz de crear o darle mantenimiento de datos. El CRUD también se entiende como las 4 operaciones básicas de una tabla, ¿no? CRUD, 4 operaciones básicas de una tabla. A veces hay preguntas de certificación en exámenes. ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas que hace una tabla? Y algunos, por desconocimiento, ponemos, ¿no? Suma, resta, nada que ver. Las operaciones básicas de una tabla son crear, leer, actualizar, borrar, ¿no? Son las 4 operaciones básicas de una tabla. Por lo tanto, si tú tienes mantenimiento de datos, estás haciendo CRUD. Pero se puede entender mantenimiento de datos como las 4 operaciones, no necesariamente. Basta que hagas una y ya estás haciendo mantenimiento de datos. Basta que tu tabla haga, por ejemplo, solamente en insertar, 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 estás haciendo mantenimiento de datos. Lógicamente, si haces CRUD, estás haciendo todas las operaciones de mantenimiento de datos.
¿sí? Basta que haga dos, basta que haga una, basta que haga todas para dar mantenimiento de datos. Esa es una base de datos transaccional. Entonces, las bases de datos transaccional son aquellas bases de datos que funcionan o que se manejan entre un usuario, ¿no? Está el sistema y luego aparece tu base de datos. ¿Cómo funciona una base de datos a nivel, cómo decirlo, a nivel de usuario, ¿no? Primero tienes al usuario. Acá viene la interfaz, que es la chamba de todo programador, ¿sí? Esta partecita es trabajo de programador. Y finalmente viene la base de datos. Entonces, este tipo de base de datos siempre va a tener su usuario, que va a estar insertando, actualizando, borrando, ¿no? Va a tener una interfaz que va a ser la pantalla, que puede ser web, puede ser móvil, puede ser desktop, no se me ocurre otra, y su base de datos. Toda la información está llegando ahí. Entonces, esta es una base de datos transaccional. Hasta ahí creo que estamos completo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Micrófonos abiertos, alguien que quiera consultar. No te desesperes, Kevin, ahorita te contesto. ¿Está claro el tema? Sí, está claro. ¿Sí? Muy bien, ahí Kevin, Mariela, Julio César, por favor. ¿Está claro? Ok, solamente me falta Julio César, ¿no? Julio César, ¿todo claro? ¿Está ahí? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede con las bases de datos OLAP? Como les había comentado hace un momento, las OLAP son fruto, son producto de las OLTPs. ¿Y cómo es que funciona una base de datos OLAP? Las bases de datos OLAP son íntegramente para análisis de información, ¿sí? Estas OLAP se conocen en el mercado comúnmente como las famosas bases de datos llamadas Data Warehouse. Un Data Warehouse viene a ser una base de datos OLAP. Es una base de datos íntegramente para análisis de información. Ojo con las OLAP. Las OLAP no son transaccionales. ¿Y cómo es que no son transaccionales? Es decir, una base de datos OLAP no hace CRUD, no hace creación, lectura, ni actualización, ni borrado de datos. Es simplemente para análisis. Por lo tanto, su información, la información que maneja es histórica, ¿sí? Es una información histórica. Yo puedo trabajar un OLAP del 2015, 2016, o sea, toda la información la analizo y puedo. ¿Para qué es un OLAP? Básicamente para la toma de decisiones. El concepto de OLAP también lo puedo tener como BI, ¿no? El concepto de BI. ¿Qué es el BI? Business Intelligence. Los Business Intelligence o inteligencia de negocios. Entonces, son históricas, son especializadas, ¿sí? ¿Por qué son especializadas? Porque trabajan con estructuras llamadas cubos, los famosos cubos OLAP, que generan información atomizada sobre algún tema. Por ejemplo, yo puedo tener data warehouse sobre marketing, puedo tener data warehouse sobre temas académicos, educativos, ¿no? Y estos funcionan, los data warehouse funcionan con KPIs, que son indicadores de rendimiento o indicadores de conocimiento, ¿correcto? Estos KPI son muy importantes para poder tomar decisiones. El KPI, en algún momento, si es que hacemos un curso de Big Data o de BI, debo entender que solo tiene 3 valores. ¿Alguna idea de qué valores son?
Tiene tres valores. ¿Tiempo? No. ¿En teoría? A ver, un KPI tiene estos valores. Un KPI genera un valor -1 cuando el objetivo no ha sido alcanzado. Por ejemplo, hemos decidido que el año 2018 nuestras ventas a diciembre sean mayores a 1 millón de soles. Pero llega, por ejemplo, 31 de diciembre, hacemos nuestro Data Warehouse y el Data Warehouse manda un KPI en ese indicador, porque es un indicador, y nos dice -1. ¿Qué significa? Que no hemos logrado el millón, ¿no? El 0 implica de que estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, ahí tú le pones, ¿no? Si tus ventas son menores o iguales a 850,000, entonces no has logrado el objetivo. -1, indicador. Si tus ventas están entre 851,000, digamos, y 1 millón, entonces estás en 0. ¿Qué significa? Estás en proceso de aprendizaje, estás en proceso de conocimiento. Pero si tus ventas han sobrepasado el millón, le pones 1. ¿Qué significa eso? Que has logrado el proceso de este aprendizaje. Esto es lo que se ha aplicado en Alemania, lo he explicado varias veces, ¿no? ¿Y dónde se ha aplicado esto en Alemania? En estas cosas de acá, ¿no? Que seguramente ustedes habrán visto en algún lugar. ¿Dónde han visto este A, B y C? Los que tienen hijos, hermanitos, ¿no? Ahora, ¿cómo les califican? Les califican con estas notas. Ya no les ponen notas numéricas, les ponen indicadores de conocimiento. ¿Y se han dado cuenta cómo es la libreta? La libreta es exactamente un data warehouse, ¿no? Está basado en dimensiones y medidas con sus indicadores. Si el alumno no logra aprender a leer, le ponen C. O sea, ahí no vas a encontrar una D, una A++, esas cosas no hay. Simplemente ABC, son indicadores, son KPIs, ¿no? Entonces, el modelo educativo en el Perú está mal aplicado porque esto se debería haber generado con todo un tema de data warehouse, ¿no? Para generar los indicadores de conocimiento. Si el muchacho ha aprendido a leer, entonces debe tener A. Y simplemente es cambiar un valor por el otro. Esto es un KPI. Así funciona de manera muy básica un data warehouse para tomar decisiones. Dentro de esto existen otro tipo de conceptos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, a nivel de base de datos, yo voy a tener los OLTPs y voy a tener los OLAP. El OLTP le da nacimiento al OLAP. El OLTP es transaccional, mientras que el OLAP solamente sirve para analizar. Este OLAP solamente analiza información histórica. Pero histórica, ¿cómo? Como les digo, ¿no? Ventas del 2016, 2017, históricas hacia atrás. En algún momento utilicé ese concepto. Información histórica, pero hacia atrás, ¿no? Entonces yo agarro las ventas de los últimos 10 años, ¿no? De los últimos 10 años y puedo identificar, por decirles algo, qué vendedor es el vendedor estrella de la empresa, qué producto es el producto estrella de la empresa, qué locales son los locales que más me venden, ¿no? Podría hacer también un análisis de por qué venden tanto, por qué venden poco, cosas así, ¿correcto? Hasta acá, estos son dos tipos de bases de datos, ¿no? Los dos tipos de bases de datos que vamos a encontrar en el mercado, ¿sí? Pero existe un concepto nuevo. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Una consulta. La base de datos sola, tengo entendido que es de varias bases de datos puedo yo sacar esta información, ¿no? Sí. De varias bases de datos. Sí, correcto. O sea, ahí creo que ahí viene el término de ETL, extraer, transformar, cargar. Sí, sí, correcto. Sí. ¿No? Y luego viene la minería, no sé, bueno, en realidad es un tema de inteligencia de negocio, me parece, ¿no? Más orientado a eso. No, en realidad, claro, es un tema basado en Toma de decisiones. esa parte, pero ustedes lo deben de manejar. Ah, ok. Voy a buscar, yo tengo una presentación.
que nos va a servir para poder visualizar esta parte y de tal manera que lo podamos ver de mejor manera, ¿ya? A ver. Acá tenemos un modelo de lo que vendría a ser un data warehouse, ¿no? Lo que debo entender como solución. A mí me dicen, joven, usted que es informático, ¿no? ¿Qué necesito yo para desarrollar un data warehouse? Ojo, ¿eh? El concepto de data warehouse se está manejando mucho en las maestrías de administración. Solo que el administrador no lo entiende, ¿no? Entonces, ¿a quién tiene que recurrir? Al informático, ¿no? Entonces, el administrador sabe que existe una herramienta que permite hacer esto, análisis de información. Y te dice, joven, ¿cómo se hace un análisis? O sea, ¿qué necesito yo en mi empresa para poder desarrollar un data warehouse? En realidad los data warehouse deben ser relacionados, o sea, deben ser desarrollados, como vuelvo a repetir, con información histórica. Entonces, la primera pregunta que tú le debes hacer a tu cliente, ¿usted tiene un sistema? Supongamos que la respuesta es sí. Sí tengo, joven. Ya. ¿Cuánto tiempo está trabajando su sistema? 6 meses. Ah, entonces tu sistema no puede servir todavía para hacer data warehouse, ¿no? Porque no tenemos una comparativa. Entonces, me llamas cuando tu sistema por lo menos tenga 1 año para poder hacer comparativas entre meses. Entonces yo puedo hacer ya comparativas de enero a febrero, de febrero a marzo, puedo hacer comparativa de los primeros trimestres o semestres del año. Con eso yo ya puedo empezar. Eso se le conoce como unidad de tiempo, ¿correcto? Entonces yo no puedo implementar un data warehouse basado simplemente en un sistemita que tiene 1 año, menos de 1 año. Si la respuesta es no, joven, mi sistema ya tiene 3, 4 años, entonces ese sistema sí es aplicable para desarrollar un data warehouse. ¿Correcto? Vamos a suponer que la respuesta es sí. Tengo una base de datos histórica que tiene por lo menos 3 años de información. 3 años. La siguiente pregunta es, ¿qué debo buscar yo como informático para implementar esta solución? Toda solución de base de data warehouse o de base de datos OLAP debe tener 3 servicios. Integración, análisis y reportes. Cualquier tipo de solución que ustedes quieran dar a nivel de OLAP debe tener estos 3 elementos. ¿Quién lo tiene enlatadito, bonito, listo para usar y llevar? O sea, es Microsoft, ¿no? Microsoft con el SQL tiene integration, análisis y reporte.
sin necesidad de hacer más nada. Esto lo van a encontrar ustedes en Microsoft como... Integration Services. sí, pero hay un... sí, correcto. Esto es por ejemplo, el Microsoft SQL Server Integration Service, ¿no? Este es el Microsoft SQL Server Analysis Service. Este es el Microsoft SQL Server Reporting Service. Así está. Pero la gama, o sea, los tres juntos, ustedes lo van a encontrar en el mercado como Data Tools, ¿no? Entonces yo quiero implementar, busco, soy hincha de Microsoft y busco el Data Tools para SQL Data Tools, ¿no? Para cualquier versión del SQL con la que yo esté trabajando. Incluso ya tenemos la versión 2017, esta es la versión 2013, por ejemplo, completamente gratuita, ustedes lo pueden descargar y utilizar, no tiene licenciamiento, uno de los regalitos que te da Microsoft. Entonces, ustedes pueden trabajar estos tres con un Data Tools, pero ¿qué necesitan? Un gestor de base de datos, ¿no? ¿Puedo trabajar estos con Oracle? Perfectamente que sí. Oracle es el gestor de base de datos y estos son los servicios con los que van a trabajar. ¿Oracle tiene estos servicios? Sí. Solamente hay que ser medio millonario para comprar esto, ¿no? Porque son servicios carísimos que tiene Oracle a nivel de inteligencia de negocios. Me imagino que acá en el Cusco, creo que la única empresa que maneja Oracle es la Sunar. Me imagino que ellos deben tener, si es que no tienen en sus planes el tema de inteligencia de negocios, están haciendo mal, pues, ¿no? Pero yo me imagino que sí deben tener estos temas en agenda, ¿no? La implementación, la compra, me imagino que deben tener. Porque tener un gestor monstruoso como Oracle y no sacarle provecho con esto, sería pues un error, ¿no? Debe haber alguna forma que deben estar explotando el tema de OLAP. Entonces, a nivel de SQL tenemos, a nivel de Oracle tenemos. ¿Quién es el que sufre con este tema? Todos los que son sistemas libres, ¿no? Postgres no tiene, MySQL no tiene. En algún momento se quiso hacer una iniciativa que es Pentaho, como ustedes prefieran, que iba a ser el Business Intelligence de MySQL. Está desarrollado en MySQL al principio, era gratuito, y al final se cambió a Postgres, ¿no? Y finalmente pues se pituqueó y un día decidieron venderlo, ¿no? Nunca más se supo de una iniciativa de software libre a nivel de inteligencia de negocios. Y no hay. Ustedes pueden buscar, ya no hay. Es bastante complejo, es una especialización muy interesante el tema de inteligencia de negocios y data warehouse a nivel de DBA. Sería muy interesante que ustedes también lo puedan llevar. Es un tema bastante bien pagado, ¿no? Un proyecto de data warehouse en el Perú no cuesta menos de 2 o de 1.5 millones de soles, por lo menos. Y es todo un tema de despliegue tecnológico, servidores, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de dirigir uno de esos equipos en Chile. Conozco, digamos, el tema. Se ha implementado acá, he sido uno de los pioneros en implementar el sistema en Sullana, que luego se copió acá en la Caja Cusco, y bueno, hay toda una historia ahí, ¿no? Entonces, tienen ustedes herramientas para poder desarrollar sus OLAP, ¿sí? Entonces, lo primero, como les explico, si existe base de datos que tenga más de un año, ¿eh? O un año por lo menos, mínimo, sí se puede implementar. ¿Y qué debo buscar? Servicios de integración, análisis y reportes. ¿Cuál es el concepto y cómo nace un OLAP? Acá está. Acá, llegamos a esto, ¿no? Básicamente acá en la parte izquierda de sus pantallas, donde está Axapta, Access, Excel, ¿sí? Puedo poner acá Fox y otros tantos, vienen a ser gestores de base de datos. Imagínense una empresa que tenga 10 sistemas y los 10 sistemas tengan 10 gestores de base de datos diferentes. Puedo tener MySQL, puedo tener SQL, puedo tener Oracle, puedo tener, no sé, imagínense, ¿no? Access, Excel, ¿sí? Gestores, ¿correcto? Se entiende el entorno, ¿verdad? Una empresa que tenga 10 sistemas y que tenga, pues, 10 diferentes gestores de base de datos. Me dicen, joven, necesitamos hacer una base de datos, ¿no? Quiero hacer un data warehouse, he escuchado en mi maestría, en mi MBA, entonces quiero que lo implementes.
Como posiblemente la empresa ya tenga unos 5 años en el mercado, tú agarras todas las bases de datos en base al requerimiento. O sea, no es que yo me caigo de mi cama y pido, ¿no? Un data warehouse. Debe haber un requerimiento, debe haber algo que yo quiera analizar. Generalmente, ¿qué se hace en las cajas municipales, en los bancos? ¿Qué se analiza? Mora, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que sacar de mora? Clientes, ¿no? La tabla clientes, debe haber en algún sistema de clientes. Debo tener productos y servicios que son mis ahorros y mis créditos, que también debe estar en algún lugar, ¿sí? En algún sistema. También voy a premiar a mis colocadores de crédito, ¿no? Que también debe estar de repente en el sistema de recursos humanos. ¿Me entienden? No sé si está claro. ¿Sí? Sí. Entonces, yo necesito analizar una cierta parte de la empresa. Agarro las 3, 4, 5, 10 bases de datos que tengo y por un proceso de ETL, ¿sí? Del cual nos estaba comentando Luis Miguel, se genera esta partecita de aquí que se llama integración. ¿Qué hace el servicio de integración? El servicio de integración viene a ser el que es como un traductor que habla muchos idiomas, habla todos los idiomas de las bases de datos y lo transforma en un solo idioma para mandar toda la información a un solo lugar. Ese es el Integration Service o el servicio de integración. Es integrar todas las bases de datos y lanzarlos en uno solo. ¿Sí? Entonces, este proceso ETL que tenemos acá, en realidad ya es un concepto bastante antiguo. Esta mi presentación, si no me equivoco, es todavía del 2008, ¿no? Cuando estaba poniendo de moda recién el SQL con esto. ¿Y qué significa ETL? Es extracción, transformación y carga, ¿no? Extracting, transformation y load. Extracción, transformación, ETL. Pero el concepto moderno, ¿qué dice? El concepto moderno dice DTS. ¿No? El concepto moderno habla de DTS. Entonces, si yo quiero hablar de ETL, ahora, en estos tiempos, se habla de DTS. Entonces, tú como DBA, cuando quieres hablar de procesos de integración, ya no vas a hablar de extracción, transformación y carga. Eso se hacía antes, ¿no? Antes manualmente tú extraías con procedimientos almacenados, con tu procedimiento almacenado transformabas y con otro procedimiento almacenado cargabas, ¿no? Eso sí se podía hacer. Ahora no. Ahora existen los DTS. ¿Y qué son los DTS? Es los Data Transformation Service, servicios de transformación de datos. Ya no tienes que hacer procedimientos almacenados para cargar, extraer, ya no. De frente agarras un sistema como el Integration Service que tenemos aquí abajito, como ven, Microsoft SQL Server 2005 Integration Service, dice, ¿no? Para Microsoft. Vamos a ver acá, servicios de integración, Oracle. Oracle también tiene sus servicios de integración, pero los trabaja en la nube, por eso son caros, son servicios de integración, sí tiene su servicio de integración, ¿sí? Integración de datos Oracle Cloud. Son caros. El problema de estas licencias es que son licencias bastante, muy caras. Entonces, con la ayuda de las tecnologías y servicios de integración de datos de Oracle, podrá gestionar en su tarea los movimientos y en revisión de la información, áreas críticas, no, ahí está. Ahí están los procesos, ¿ven? ETL. Incluso nuestros amigos de Oracle todavía manejan los conceptos de ETL, ¿no? Ahora ya estamos en los DTS, pero existen, tienen sus sistemitas de integración. Volviendo al tema. Entonces, hoy en día se habla de DTS, ¿no? Servicios de transformación de datos. Esta información se carga, hay todo un concepto que en algún momento espero compartir con ustedes, es todo un tema. Se transforma en una base de datos que puede ser Oracle, puede ser SQL. Incluso esta partecita ustedes la pueden trabajar incluso, ¿no? En un MySQL, en un Postgres, como ustedes prefieran. Y de aquí nace el servicio de análisis. ¿Qué hace el servicio de análisis? Hace esta partecita, miren, control de horas, proyectos y finanzas. ¿Qué es lo que está generando los famosos cubos? Los cubos OLAP. Y los cubos OLAP es sacar de esta base de datos, no sé, pues es como agarrar un pedazo de
de carne y sacarle pedacito de pedacito del pedacito del pedacito y convertirlo en información de todo tipo. Entonces tú puedes agarrar de la información que has sacado de 10 bases de datos, puedes sacar miles de millones de cubos para su posterior análisis. El cubo en realidad tiene el mismo concepto del cubo de Rubik, ¿no? Tú lo vas moviendo, tú lo vas generando para hacerle la consulta. Incluso por aquí, en algún lugar, acá vamos a buscar, hay un concepto de cubo LAF. Este es el concepto de un cubo LAF, ¿no? Algo así. Este es el concepto, ¿no? No se ve así en la base de datos, pero es un concepto interesante. Ahí está, mejor este. Entonces tengo los productos por un lado, tengo los tiempos por otro lado. Estos numeritos que están acá en cada cubito vendrían a ser, digamos, las ventas, ¿no? El número de ventas, cantidad de productos vendidos, no sé. Tenemos nuestros clientes, ¿ven? Son dimensiones y medidas. Esto es todo un tema de análisis que se debe hacer un diplomado exclusivamente para esto, ¿no? Entonces, llegamos a los cubos y tú ya le entregas al amigo gerente, al amigo administrador de la empresa, sus cubos para que él explote. Fíjense, la manera más fácil de explotar esto es Excel. Entonces, una vez que tú termines de implementar, cobras por tu implementación y aparte encima les cobras por un cursito de Excel, ¿no? Entonces, acá en datos vas a encontrar, en datos externos, acá está, desde Análisis Service, ¿ven? Entonces, sí se puede trabajar el Analysis Service de SQL Server, o también podríamos trabajar fuentes o data, Oracle, ¿no? Que se importan desde sus propios cubos y se pueden trabajar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Y acá aparece todo el tema del Data Warehouse, o sea, el gerente, el administrador con su pericia en Excel hace sus consultas. Entonces, simple, bastante simple de generar un Data Warehouse. En algún momento se los voy a mostrar. Esa es la parte ya del reporting, de la explotación. Puedes hacerlo en Excel, lo puedes hacer en un reporting service o en un servidor también de reportes, lo puedes hacer en una aplicación donde llames, consultes y te genere el reporte. Ya, o sea, la explotación es la que tú quieras. Esto es Data Warehouse, básicamente en un concepto muy resumido, ¿no? Entonces, OLTP transaccional, OLAP análisis, y vengo con el tema que me trajo acá. Mi amigo, ¿quién fue? ¿Quién fue el que metió la pata? Kevin me jaló la lengua, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Mariela, dice. Ya me siento como los 4 finalistas. A ver. Si OLAP es de varias bases de datos, ¿qué pasa si su modelo de negocios es diferente? Por ejemplo, querer juntar datos de los pacientes del hospital con datos de una empresa para crear, digamos, un sistema de seguros. Ya, lo que pasa es que, como les vuelvo a repetir, OLAP es especializada. O sea, yo no puedo agarrar información de 2 empresas diferentes para juntar. No. ¿Puedo agarrar información de 2 gestores de bases diferentes? Sí, pero que pertenezcan al mismo rubro o a la misma empresa, ¿no? Entonces, en la consulta que nos hace Mariela, nos pregunta, ¿no? Quiero juntar datos de los pacientes de un hospital con datos de una empresa. No, lo que podríamos hacer, por ejemplo, si quiero hacer un data warehouse a este nivel, podría juntar los datos de los pacientes con los datos de sus enfermedades, sus diagnósticos, sus tratamientos, y poder establecer, por ejemplo, en el tiempo, cuál ha sido la enfermedad que más ha aparecido, ¿no? en mi ciudad. Cuáles han sido los diagnósticos que más se han desarrollado en la ciudad, cuáles han sido los medicamentos que más se ha utilizado en la ciudad o en el hospital, para de esa manera tomar una decisión al próximo año y encargar más de ese medicamento o encargar campañas, por ejemplo, de vacunación, cosas así, ¿no? No sé si me entienden. Ahora,
Si yo quiero trabajar un tema de datos para hacer, por ejemplo, un sistema de seguros, tendría que yo mismo, como aseguradora, ir y sacar información de los hospitales sobre, por ejemplo, muertes, accidentes, qué tipo de accidentes han atendido los hospitales, los seguros, pero esa información la tengo que extraer yo. De alguna forma tiene que llegar a mí esa información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cusco se ha atendido más accidentes de tránsito, entonces la póliza de seguros que más voy a vender puede ser la de tránsito. De repente en Cusco lo que más se ha atendido es personas acuchilladas, no hay un tema ahí de que les roban, entonces puedo generar un seguro sobre esos temas. Pero esa información la tengo que obtener yo como empresa, ¿no? Entonces, debe existir intermedios, debe existir formas de comunicación entre nuestras aplicaciones. Es por eso que ahora el software como servicio ya no simplemente es crear aplicaciones, sino es hacer que nuestros sistemas se interconecten. Entonces tú tranquilamente con un web service puedes hacer que la información de tu aseguradora se conecte con la información de un hospital, tranquilamente, siempre y cuando, lógicamente, se te den los accesos y los permisos, ¿no? Entonces el software como servicio que se hace ahora ya no es el mismo pues de hace 5 o 4 años atrás. Ahora se busca la interconexión de aplicaciones para obtener información de sus bases de datos, ¿sí? Según nuestro amigo MSQL, Kevin, ¿te refieres al Microsoft SQL o al MySQL? Me haces una pregunta sobre MSQL. Porque si te refieres a MySQL, como les dije hace un momento, no hay, ¿no? Sí, te entiendo, pero la parte que dice ¿es Microsoft SQL o querías preguntar sobre MySQL? Porque todo lo que acabo de explicar sí lo encontramos en Microsoft, lo encontramos en Oracle, pero no lo vamos a tener así tan fácil en MySQL, no lo tenemos fácil en Postgres, es más, como les acabo de mostrar, ya no se genera, ¿no? No, ya no hay gestores de Data Warehouse libres, como les explicaba. El único gestor de data libre era Pentaho. Y esto será pues hace unos 12, 13 años atrás, que como les explico, se pentajeó, ¿no? Y se convirtió en software pagado, ¿no? Y ahora ya no puedes ni descargar la trial, creo antes por lo menos había una trial de un mes. Ahora ya no. Entonces, lo que sí se puede hacer es sacarle la vuelta sí se puede sacar la vuelta al software privativo, ¿no? ¿Cómo le sacamos la vuelta? Por ejemplo, podemos descargarnos el Data Tools, que les había comentado hace un momento, el SQL Express, ni siquiera el Express, ¿eh? El SQL 2017, el Developer Edition. Y con eso tranquilamente ustedes pueden sacarle la vuelta al software pagado, ¿no? Porque el developer sí te permite desarrollar, no tiene, digamos, un tema de licenciamiento. La verdad no sé si es una metida de pata de Microsoft, no se habrán dado cuenta, nadie les ha dicho, recién se darán cuenta, no sé. Pero si yo descargo mi Data Tools con mi SQL Developer, tranquilamente trabajo. Acá el único inconveniente son las características físicas, ¿no? De cuánto de espacio voy a poder manejar y esas cosas, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿alguna otra consulta hasta aquí? Muy bien, y me voy al tema de Big Data. Guardaré esto, ¿no? Para poderles compartir después. Big Data. Nosotros actualmente tenemos dos tipos de gestores de base de datos. Bueno, uno es el OLAP y otro es el OLTP, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace un momento. A nivel operativo, tenemos también dos familias, dos grupos. Una son las bases de datos SQL y las otras son las no SQL. ¿Qué diablos es una base de datos SQL y qué es un no SQL?
Una base de datos SQL viene a ser una base de datos que tiene la estructura o el lenguaje estructurado de consulta como base fundamental para sus consultas, ¿no? Para hacer lo que nosotros conocemos como Transact, ¿correcto? Transact. Entonces, todos los gestores de base de datos que posiblemente ustedes conozcan, Oracle maneja SQL, SQL de Microsoft, que en realidad es M, maneja SQL, MySQL maneja SQL, Access maneja SQL, incluso puedo hacer consultas sobre Excel que maneja SQL, es decir, incluso puedo hacer gestión sobre FoxPro, ¿no? Con el SQL. Entonces, básicamente el SQL se ha convertido en un lenguaje estándar de consultas. Si yo manejo el SQL por decir, en MySQL, tranquilamente voy a poder programar en SQL de Microsoft, en Oracle, ¿sí? Porque es un lenguaje estándar, ¿correcto? Cuando hablamos de una base de datos no SQL, una base de datos no SQL viene a ser una base de datos que por lógica no utiliza el lenguaje estructurado de consulta, ¿no? O sea, le vale a las bases de datos no SQL este asunto del Transact, no trabaja con nada de eso, ¿sí? Y generalmente, como dice acá, lenguaje estructurado de consulta, ¿no? Cuando hablamos de un lenguaje estructurado de consulta, estamos hablando de nuestro famoso modelo ER. ¿Qué es el modelo ER? Entidad de relación. Claro, el famoso modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces, todos los lenguajes estructurados de consulta están basados en este modelo. Oracle, por ejemplo, tiene su propio lenguaje, el PL-SQL. ¿Qué significa PL? ¿Alguna idea? Sin que nos lo revisen en Google. Porque PL-SQL es el lenguaje de programación de Oracle. ¿Alguna idea? Programming Language. No. Este es el lenguaje propietario. ¿Ya? Lenguaje propietario. PL-SQL es Proprietary Language, si no me equivoco. Lenguaje propietario. ¿Por qué? Porque lógicamente está basado en SQL, pero tiene alteraciones, tiene mejoras que lo ha hecho la casa, ¿no? Por eso es su propio lenguaje, su lenguaje propietario. ¿El SQL de Microsoft tiene su lenguaje? Sí. Hoy en día ustedes pueden encontrar un propio lenguaje llamado Link, que está muy metido en el .NET. Thank you. Es el Language Integrate Query, ¿no? Es el lenguaje integrado de consultas. MySQL sigue siendo SQL puro, los demás, ¿sí? Nosotros vamos a aprender esto, PL-SQL, ¿correcto? Acá tenemos un librito que les voy a pasar más adelante sobre el tema de PL-SQL. Entonces, ¿qué es un lenguaje no SQL o qué es una base de datos no SQL? Es aquella base de datos que por lógica no utiliza el lenguaje estructurado. ¿Por qué? Porque no tiene entidad de relación. Recordemos que la entidad de relación son tablas, llaves foráneas, llaves primarias, relaciones, ¿sí? Un no SQL no tiene ningún tipo de relación y se les conoce como base de datos documentales. Las famosas bases de datos documentales, estructuradas en documentos. Por ejemplo, JSON. La mayor parte de documentos de una base de datos no SQL está basado en JSON. ¿Qué es un documento JSON? Es un estándar JSON o JSON, ¿no? Como dicen algunos, es un estándar. Acá está un JSON, por ejemplo. ¿Sí? Es un estándar de administración de información basado en ¿qué? En Java. ¿No? En Java. JSON está basado en un lenguaje Java. Si yo programo en Java, ustedes le pueden poner acá el significado. Y es el JavaScript Object Notation.
está basado en Java. Entonces, cuando yo hablo de archivos JSON o archivos JSON, estoy hablando de un archivo, de una base de datos documental, porque está utilizando documentos, ¿sí? Podemos trabajar XML. Entonces, JSON, ¿dónde se trabaja JSON? De alguna manera en el GLP creo que es, ¿no? En el software libre, en el SL, puedo trabajar JSON. ¿Y el XML para qué es? El XML es un mal chiste de Microsoft, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes han visto archivos XML, este es un archivito XML que se genera a nivel de documentos. Entonces, un documento, por ejemplo, no tiene una llave principal, no tiene una llave foránea, no tiene relaciones físicas, sus relaciones son lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo crear una base de datos documental, ID, nombre, ¿no? Y por acá puedo hacer otra hoja, acá por ejemplo, en la hoja 2, puedo poner ID y categoría, por ejemplo, ¿no? Y acá le pongo ID prod. Vamos a suponer que este de acá es un ID prod. Entonces, dos productos, ¿no? Papa, camote y cebolla. Ahí está. Acá que tengo la categoría, ¿no? O mejor dicho, el proveedor. Listo. El ID del proveedor puede ser 100, 200, 300. Miren, estoy generando una base de datos documental. Mi proveedor puede ser Juan y Mariano. Y Juan, por ejemplo, me da el producto 1 y Mariano me da el producto 2 y el producto 3. ¿Ven? ¿Existe relación física? No. No estoy estableciendo que esto sea una llave foránea ni principal, nada. Simplemente es una relación lógica. Es lo que ustedes van a encontrar en una base de datos no SQL. Relaciones lógicas, altamente tipadas se llaman, ¿no? Por eso es que se habla de lenguajes Java, por ejemplo. XML es un lenguaje, por si acaso, este es lenguaje de marcado extendido, ¿no? Es un lenguaje de marcado extendido, muy parecido al HTML, parecido, pero no es igual. Este es íntegramente para manejar datos. ¿Significa entonces que yo puedo crear bases de datos en documentos? Sí. No es necesario crear bases de datos en tablas, filas, columnas, ¿no? Ustedes pueden trabajar sus bases de datos desde documentos como los que están a continuación. Puedo trabajar incluso un CSV, ¿no? Los famosos archivos planos. Ahí está, los CSVs de Excel, ¿no? Archivitos con comas. Separados por coma. Exacto, o sea, puedo trabajar con cualquier tipo. Eso es una base de datos documental. Es una base de datos no SQL. ¿Por qué? Porque sus consultas ya no se hacen con /from. O sea, ya no utilizan el lenguaje estructurado como consulta. ¿A qué vengo con este asunto? Vengo a que de aquí nace el tema del Big Data. ¿Y qué es Big Data? En muchos casos el Big Data se ha convertido en el lenguaje a ver, he escuchado acá en el Cusco, y eso he tenido oportunidad de escucharlo en la Andina, cuando hicieron sus SIMBIC, que hablaban de Big Data como la administración y el manejo de grandes cantidades, grandes volúmenes de información, ¿ya? Y voy a hacer el ejemplo de hace un rato. Esto lo voy a volver a guardar. Vamos a poner foro 2. ¿Qué viene a ser Big Data? ¿De dónde nace el Big Data? Por ejemplo, grandes volúmenes de información. Vamos a tener un ejemplo. Clásico mi ejemplo. Imagínense, tengo 4 gigas de información. ¿Sí? Estos 4 gigas de información van a representar, estoy exagerando, 4 millones de registros. Entiéndase registros, como les acabo de explicar hace un momento, ¿no? ¿Qué es un registro? Viene a ser, por ejemplo, ID,
nombre, dirección, ¿no? Tengo ahí 4 millones de registros de 4, ¿no? ¿Sí? 4 millones de registros. Miren, ¿ah? Tengo 4 millones de registros planos de dirección, nombre, ¿no? Que me están almacenando 4 gigas de información en un disco. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, tengo estos 4 gigas en una base de datos. Según el concepto que han dado acá, esto sería Big Data, porque es una gran cantidad de información, ¿no? Con 4 millones de registros tirados en 4 gigas de espacio en disco, entonces es Big Data. Ese es el concepto. Y para hacer ese tipo de Big Data hay que tener mecanismos, motores de base de datos potentes, han hablado de Oracle, etcétera, etcétera. Pero ahí se equivocaron, ¿no? Ese concepto está completamente mal elaborado. Big Data en realidad, si bien es cierto, nosotros utilizamos mal el tema de acá es dato grande, ¿sí? Lo hemos entendido, lo hemos malentendido como la gran cantidad de información. En realidad Big Data viene a ser lo siguiente. Yo puedo tener otra base de datos que tiene 4 gigas de información, ¿sí? Es la misma cantidad, ¿correcto? Pero solo tengo 4 registros. ¿Sí? 4. Pero no son cualquier registro. Son, ¿qué cosa? Video, audio, imágenes, ¿sí? Que almacenados forman 4 gigas de información, pero solamente son 4 registros, ¿no? Pueden ser de repente 4 videos en 4K. Ya no hablemos solamente de HD. De repente son audios de alta fidelidad, ¿no? Los que están sacando ahora con los magistrales. Entonces, ¿por qué hago esta comparativa? Porque en realidad esto que tengo acá, esto es Big Data. No esto. Esto es información. Estos son registros. Esto se puede administrar con cualquier base de datos. Esto es muy diferente. Es completamente diferente. Entonces, ¿cómo almaceno 4 gigas de 4 videos en 4K? Ah, agarras y buscas, por ejemplo, un MongoDB que va a manejar archivos JSON. ¿Y qué es lo que hace el archivo JSON? Agarra tu información. Vamos a entrar un rato al Facebook porque Facebook utiliza justamente este tipo de bases de datos. Y transforma tus imágenes, transforma tus videos en archivos o en documentos. Imagínense tener todo el tema de un video, pero convertido en un documento, ¿no? Y está guardado en un documento, en un archivo JSON. No sé si esto se podrá hacer, vamos a ver. ¿Y dónde me doy cuenta de que estoy utilizando un archivo JSON o una base de datos JSON, ¿no? Eso lo voy a ver, por ejemplo, en el guardado. Cuando quiero guardar, a ver, esta imagen. Ahí está. ¿Ven este código? Este es un código de una base de datos, posiblemente es Mongo o Cassandra, porque automáticamente te está generando este código. Por eso es que a diferencia de un guardado de una imagen, no sé, pues, ¿no? Cuando yo guardo una imagen, pucha, a ver, en Google, ¿no? Y ponemos un auto, y me voy acá a imágenes, ¿no? Agarro esta, clic derecho, le digo guardar como. ¿Qué hace? Le pone un nombrecito, ¿no? Descarga.jpg. Utiliza una base de datos que es documental, te genera un código y te dice, ¿quieres guardar la imagen? Ah, ya, bacán, guárdala, pero te la voy a mandar con este código. ¿Por qué? Porque estoy trabajando muy posiblemente con Mongo. Ahí está, MongoDB.
o posiblemente con Cassandra. Pero ¿cuál es el problema? Hace 3 años atrás Mongo, que era libre, y Cassandra, que eran libres, se convirtieron en bases de datos pagadas, jodidos. Entonces, alguien por ahí, una buena alma de Dios, sacó MariaDB. Y MariaDB también es un gestor de base de datos documental que me permite hacer los temas de Big Data. Entonces, Big Data no es Data Warehouse. Big Data no es una base de datos común. Big Data viene a ser todo un tema de administración de datos diferentes. No de gran cantidad de datos, sino de un dato que es grande, es un dato diferente. Puede ser un video, puede ser un audio, puede ser una imagen. Tus conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, se pueden convertir tranquilamente en Big Data. ¿Y esto qué hace? Cuando tú aplicas la Big Data, ¿qué hacía? A ver, ¿qué hace o cómo funciona Data Warehouse? ¿No? Veamos, Data Warehouse funciona con data histórica y genera toma de decisiones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace Big Data? Big Data hace predicción. Modelos predictivos. Entonces, ¿de dónde sacas esta información? Acá ya no hay OLAPs, acá ya no hay OLTPs. Esta base de datos se forma de la información en vivo que tú tienes en redes sociales, que tú tienes en YouTube, que tú tienes en tus llamadas telefónicas. Incluso podríamos hacer análisis. Este es el ejemplo claro que yo pongo. ¿Han visto Rápidos y Furiosos 7, me imagino? Aparece una chica que supuestamente ha hecho un software que es el ojo de Dios y que analiza información de video para ubicación geográfica, ¿no? No solamente video, analiza video, analiza audio, es exactamente lo que hace la Big Data. Entonces tú puedes agarrar, por ejemplo, información de turistas y le sacas todo por donde ha recorrido, dónde se ha parado más tiempo, menos tiempo, qué es lo que le llama la atención, a qué le ha sacado fotografías y puedes sacar todo un tema de predicción de consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que se está utilizando hoy en día, las empresas la están utilizando mucho, ¿para qué? Para generar ventas, ¿no? Predicción de ventas. ¿Cómo se hacen las ventas? ¿Qué tipo de productos le puedo dar a mi cliente? ¿Qué es lo que le llama la atención al cliente? ¿Cómo es que funciona? Etcétera, etcétera. Bueno, ya no los quiero cansar, creo que... No, está chévere, dale, ¿no? Sí, pero ya son 2 horas. Si eran 6, ahora son 5. Bien, chicos, ¿alguna consulta? Sí, ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir por ahí? o sea, en resumen entendería de que, digamos, un video en 4K lo que hace Big Data es coger los metadatos o convertir este video en un JSON. Sí, básicamente en un documento. Puede ser un JSON, puede ser un XML, puede ser un archivo de texto, no hay ningún problema. Puede ser un Word. A la hora la idea es simplemente obtener esa información y analizarla. De muchas formas, ¿no? Podemos hacer análisis de imágenes, podemos hacer análisis de audios, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya vienen otros temas de estadística, como les decía, ya temas predictivos, ¿no? Ya no es así nomás. Listo, ¿alguna otra consulta? Bien, yo voy a generar lógicamente el video. Muy bien, Mike. Mike ya se ha repetido el tema. De acá no nos vamos a ver posiblemente hasta el día martes de la siguiente semana. Ya me estaré comunicando con ustedes. Pero al menos por ahora lo que sí necesito, y se los voy a compartir de una vez, es que vayamos avanzando con la plataforma. Todo lo que les acabo de explicar lo van a encontrar muy posiblemente dentro de su plataforma acá. Desde qué es una base de datos, el concepto de base de datos, introducción a las bases relacionales,
Ojo que este curso es íntegramente con el tema de base de datos relacional. Se les va a explicar acá el tema de tablas, órdenes y demás. Entonces, necesitamos avanzar por lo menos hasta nuestra sesión 3. Entonces, el día martes debemos tener, ojo con las pruebas, tenemos una prueba de introducción, acá están las prácticas. Por ejemplo, de la sesión 2, esta es la práctica, ¿no? Tarea. El distrito escolar, ahí lo leen por favor, la comunidad desea crear un sistema, hay que generar estas prácticas. Las prácticas las tienen ustedes en sus perfiles, ahí está. De la práctica 1 creo que tenemos prueba. Práctica 1, lección 1, no hay nada. Lección 2, práctica. Lección 3, práctica. Lección 4, hay práctica y proyecto, ¿sí? Para esta primera sección. Entonces, por favor, hasta el día martes debemos culminar las prácticas y el proyecto de la sección 1. Entonces, el día martes estaríamos entrando a la sección 2. Cualquier cosa que ustedes necesitan, simplemente me mandan un mensaje, me avisan, pero hasta el día martes debemos terminar esto. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente en cada lección, como ustedes habrán dado cuenta, es sobre todo conceptos, ¿no? Ahorita estamos en el tema de conceptos y cosas. Entonces hay que trabajar estos 4 hasta el proyecto final. El día martes es la presentación. Ojo, lo tienen que hacer porque eso sí no es para mí, es para la plataforma. ¿Preguntas? Muy bien, chicos, una vez más ha sido un gusto poderlos saludar. Ya en la semana nos estaremos comunicando, les estaré mandando información a los correos. Cualquier cosa, por favor, nos estamos comunicando por el chat. Hay todavía personas que no están asistiendo y ya veremos qué hacemos con ellos. ¿Sí? Por lo pronto eso sería todo. Que tengan unas buenas noches, descansen, un feliz fin de semana. Ya nos vemos, jóvenes. Un abrazo. Cholio. Nos vemos.